Buenos días, gracias por acompañarnos. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica este miércoles 17 de marzo de 2010 y nos acompaña usted en la entrevista en línea. Le invito a que haga uso del chat o el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. Su participación siempre es bienvenida. Ahora queremos hacer un repaso de la coyuntura política del país y desde luego el tema de la inseguridad pública. Está con nosotros esta mañana en nuestros estudios el doctor Quirigualdo Salgado. Él es un analista y ex diputado de la Asamblea Legislativa. Doctor, bienvenido, buenos días. Gracias, Gusto. William. Un placer estar acá. Bueno, doctor, el pasado fin de semana el FMLN ha vuelto a dar señales de un nuevo roce con el presidente Funes. El vicepresidente Salvador Sánchez Serén le ha pedido mayor comunicación con el partido. Esto, bueno, están ocurriendo algunas situaciones que parecen inéditas. En el pasado nunca habíamos escuchado esto, sobre todo cuando ha gobernado la derecha, y no porque quizás no hubiese algunas diferencias, sino porque daba la impresión de que se abordaban de otra forma. El FMLN ha celebrado el pasado domingo el triunfo sin, como se ha dicho en algunos medios de comunicación, sin el principal cumpleañero, el principal festejado que debió ser el presidente de la República. ¿Cómo interpreta esto, doctor? Mira, lo que pasa es que desde el principio esta fue una relación de dañado ayuntamiento, un matrimonio que realmente era previsible que estas cosas iban a ocurrir. Y quizás por eso Chafik corrió en el 2004 justamente, dejando al margen a Mauricio Funes, porque Chafik, siendo un hombre de mucha experiencia, con mucho recorrido, con mucho kilometraje en estas cuestiones políticas, quizá advertía de alguna manera que Mauricio Funes no era el hombre que podía representar al FMLN en un gobierno de izquierda. Recuérdese que el FMLN ha sido radical para etiquetar siempre a la sociedad donde le toque actuar. O el comunismo ha sido muy crítico con los diferentes estratos sociales. Y Mauricio, para el FMLN, siempre se enmarcó como un pequeño burgués. Claro, con la presencia de Mauricio Funes en la televisión por 20 años, con aquellas posiciones críticas que Mauricio Funes sostenía, el FMLN creyó que debían ellos desparatizarse políticamente y asumir el rol de un partido abierto y darle la oportunidad a un hombre como Mauricio Funes con un pensamiento, yo no diría que de izquierda, pero sí un pensamiento bastante moderado que podría representarlos. Bueno, pero asumiendo que ellos en el camino podían condicionar a Mauricio Funes. Ahora, pero eso fue cuestión de cálculos, es decir, lo que me está diciendo usted es que si Chafik hubiese estado, hubiera sido distinta la realidad, es decir, con Chafik era otra historia. Definitivamente, Chafik no hubiera permitido, Chafik hubiera escogido probablemente con la misma estrategia a otra persona. Vaya, pero entonces es cuestión de cálculos, el FMLN hizo un mal cálculo, ¿cree usted?, al llevar a Mauricio Funes y después darse cuenta de que no era una persona que podían dominar a su antojo. Definitivamente, yo eso creo, el FMLN se equivocó. Se equivocó y obviamente ahora están pagando las consecuencias. ¿Por qué? Porque ni se está poniendo en práctica el plan del FMLN, ni siquiera el plan de Mauricio. Recordemos que Mauricio no presentó plan, Mauricio presentó un programa, nunca presentó plan. Nunca Mauricio quiso llegar al detalle de su programa. Y eso fue bien sospechoso, pero la gente no lo advirtió. La gente estaba muy entusiasmada, la gente creyó en el cambio, a la gente le nació una esperanza con Mauricio Funes y también la gente en cierto modo se ha equivocado. ¿Se ha equivocado en tomar una decisión de votar por el FMLN y por Mauricio Funes? Correcto. Hay mucha gente que está decepcionada. Es decir, a la gente le está pasando lo mismo que le pasó con Arena. Están defraudados, están perdiendo la esperanza, están viendo cómo el partido político FMLN y Mauricio Funes están chocando, están viendo que todavía no ha arrancado el gobierno, están viendo que incluso Mauricio Funes obedece a una cadena de argollas doradas que lo están rodeando y que no representan precisamente los intereses populares. Y por otro lado, la misma personalidad de Mauricio no le permite trascender con obras o con proyectos o programas realmente en beneficio del pueblo. En otras palabras, creo que hay una inconformidad, creo que hay un descontento,
que todavía no se refleja en las encuestas en contra de Mauricio Funes, porque todavía la gente quiere ser consecuente con Mauricio Funes. El FMLN ha venido a darle a Mauricio Funes oxígeno, porque en la medida que el FMLN se pelea con Mauricio Funes, en la medida que hay confrontación del partido con Mauricio Funes, y en la medida que el pueblo salvadoreño no es un pueblo marxista, no es un pueblo comunista, sino que es un pueblo de reformas, de transformaciones sociales, un pueblo de cambios, pero no cambios radicales. En esa medida en que el FMLN cuestiona a Mauricio, se confronta con él, con el señor presidente de la República, el señor presidente de la República puede navegar todavía un poco más, aunque le queda poco tiempo. Pues le queda poco tiempo, definitivamente. Bueno, si para el 1 de junio el presidente no hace algo novedoso que pueda devolverle al pueblo la esperanza, yo creo que va a tener problemas en su segundo año de mandato. Vamos a nuestra primera pausa. Cuando regresemos, ¿qué es lo que le puede devolver la esperanza a la población? Es decir, volver la mirada al FMLN, romper con el FMLN. Vamos a la pausa, regresamos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Doctor Salgado, me decía usted en el segmento anterior que Mauricio Funes, para conservar, digamos, los niveles de popularidad que tiene en este momento, que son altos, tendrá que ser algo, no sé, me decía algo así como espectacular, novedoso para el 1 de junio. Sí. Pero ¿qué novedoso puede ocurrir? Es decir, si lo que están vaticinando muchos analistas, y no sé si es su caso, es que lo que puede haber es un rompimiento de Mauricio Funes con el FMLN. Y si este es el escenario, no creo que sea el mejor escenario para hacer algo novedoso que le permita catapultarse, no sé. Bueno, mire, hay un refrán que dice que la candela se tiene que poner no tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Yo creo que tanto el FMLN como Mauricio Funes deben tener una madurez política y pragmática mayor de la que tienen ahora y acercar posiciones. Pero para acercar posiciones, obviamente, Mauricio tiene que, no digamos radicalizarse, pero tiene que cumplir un poco más el programa que publicitó el FMLN. Bueno, y el FMLN tiene que moderarse, definitivamente. A eso iba, porque no comparten agenda en algunos puntos que pudieron haber sido temas en común en el pasado, es decir, el tema de Albapetróleos, de no incorporarse Albapetróleos, las afinidades que tiene el FMLN con Hugo Chávez, que obviamente no las tiene el presidente Funes. Entonces, es el FMLN el que tendría que dar un paso a la moderación. Hay una franja irreconciliable. Esa franja irreconciliable es el discurso del FMLN que van hacia el socialismo del siglo XXI. Eso es irreconciliable. Eso no puede ser en un sistema de apertura como el que se está dando en el país en este momento. Bueno, pero ellos pueden ser consecuentes con los estatutos. Los estatutos dicen que son democráticos, revolucionarios y socialistas. El problema no es el socialismo del siglo XXI. El problema es que quien representa el socialismo XXI está dando muestras de una política demencial que asusta a los salvadoreños. Usted habla de Hugo Chávez. Estamos hablando de Hugo Chávez. Entonces, claro, cuando nosotros vemos, sea una campaña mediática en contra de Chávez o no lo sea, la verdad que los resultados que está dando Chávez en Venezuela no son los mejores. Y el FMLN se hubiera concretado mejor a promocionar su posición socialista de hace 85, 90 años, en vez de estar
digamos, adoptando posiciones como la de Hugo Chávez. Pero hay un problema. Hugo Chávez es el que paga la fiesta. Y el FMLN sabe que necesita los recursos de Hugo Chávez. Pero en esa disputa, ¿quién está ganando la batalla? Es decir, si Mauricio Funes decide romper con el FMLN, no parece que sea entonces que haya ganado la batalla. Es decir, no, es que Mauricio Funes no está queriendo romper con el FMLN. ¿Es el Mauricio FMLN? Funes lo que quiere hacer es condicionar al FMLN, poner en cintura al FMLN a que el presidente es él, que el gobierno él lo dirige, lo maneja, él nombra a sus funcionarios y que acá va a haber un cambio, pero va a ser un proceso gradual en donde él va a poner las bases de ese cambio en 5 años. ¿Y lo está logrando? Es que todavía es muy prematuro para eso. Pero déjeme terminar. El FMLN, por su parte, ve que el cambio debe ser más apresurado porque lo está urgiendo justamente todo el cortejo del socialismo del siglo XXI. Lo está urgiendo los recursos que recibe justamente de Venezuela, del gobierno de Hugo Chávez, y lo están urgiendo también las bases radicales del FMLN. El FMLN tiene un gran problema, porque el FMLN, cuando nosotros vemos todas esas manifestaciones en la calle, y que decimos esto lo está promoviendo el FMLN. Manifestaciones mucho más de las que se tenían en el pasado. Muchísimo más y más violentas. Y más violentas, porque la toma de la universidad no es una cosa, no fue una cosa pacífica. Claro, no hubo armas, no hubo garrotes, pero estuvo a punto de haberlo. Entonces, cuando nosotros vemos todo eso, yo no estoy diciendo que el FMLN está directamente involucrado. Yo no estoy diciendo que es la cúpula ortodoxa del FMLN la que está provocando eso, porque no le conviene. Pero lo están provocando gentes al interior del FMLN que tienen una postura mucho más radical, que están ganando posiciones y espacios, están ganando posiciones dentro del FMLN como la tendencia revolucionaria. Por eso, pero entonces la posibilidad de que tiene el presidente Funes de poder mover al FMLN a, digamos, no sé si llamarle un centro, pero moverlo hacia posiciones más sensatas, no lo está logrando. Bueno, pero es que también el presidente Funes se tiene que bajar de la nube, pues. Mire, el carácter del presidente Funes, el orgullo del presidente Funes, digamos, perdone, pues que tal vez suene muy duro, pero la ampulosidad y la soberbia del presidente Funes no le permiten descender para dialogar con el partido político FMLN o para dialogar con las otras fuerzas políticas para construir un modelo de cambio y de transformaciones en el país. No lo permite. Y por otro lado, no se lo permitan también las argollas que rodean a Mauricio Funes. Argollas familiares, argollas de sus amigos, argollas de otros agentes extranjeros. Aquí no es ningún secreto de que hay todo un estamento de agentes extranjeros trabajando para Mauricio Funes. Léase Brasil y léanse otros países. Entonces, si Mauricio Funes logra abrir su gobierno, logra escuchar, logra tener más consejeros y prescinde un poco de los consejos que lo están llevando justamente a estar en una barranca de la que no puede salir, de que no va a poder salir, si el presidente Funes abre su gobierno a otros consejeros que con ánimo patriótico pudieran a él plantearle la posición más ecléptica, más, digamos, moderada, para que él pueda ser simpático ante el FMLN y su base, yo creo que Mauricio Funes puede pasar como un estadista, pero hasta ahorita no, ni por cerca tenemos señas de eso. Bueno, vamos a otra pausa comercial. Doctor Salgado, al regreso, quiero insistir, el rompimiento de Mauricio Funes con el FMLN, ¿es una cuestión prematura o es una realidad concreta próximamente? Vamos a la pausa, regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia.
financiera, desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estamos esta mañana conversando con el doctor Quirigualdo Salgado, analista, exdiputado de la Asamblea Legislativa, obviamente que tiene otros cargos, pero no nos alcanza el tiempo para darlos a conocer, doctor. Mauricio Funes también se ha distanciado, decíamos, del tema del ALBA, el golpe de Estado que hubo en Honduras, el trabajo que está haciendo ahora, el esfuerzo que está haciendo por la restitución de Honduras a los organismos internacionales como la OEA, y está haciendo otras gestiones que no necesariamente parece que sean del beneplácito del FMLN, doctor. Y la situación se pone cada vez más tensa. Quiero preguntarle concretamente si usted vaticina un rompimiento realmente entre Mauricio Funes y el FMLN. Le pregunto porque hemos visto a los amigos de Mauricio, que hoy son los amigos por el cambio, mucho más organizados, pagando algunos espacios en los medios, apoyando al presidente, pero también ya preparándose para una convención que creo que van a tener en los próximos días. Mire, yo se lo dije a un periodista, a un veterano periodista de la televisión, se lo dije hace bastante tiempo, que aquí lo que se iba a dar era un rompimiento de arena y que iba a salir un grupo de arena para formar un partido político, y le dije que también iba a salir de Mauricio Funes un partido político para tener su propio carácter y su propia personalidad institucionalizada en un instituto político. Y a él le pareció un poquito raro. Bueno, la primera parte del vaticinio se dio. Y yo creo que la segunda parte de ese vaticinio, de ese pronóstico también se va a dar. Yo creo que Mauricio Funes va a tratar de integrar a un movimiento primero, que luego pudiera convertirse en partido político. No sé si con objetivos de llevar a una persona de confianza de él a la presidencia de la República para que siga su proyecto en los próximos 5 años, después del 2014. Pero si se vaticina un rompimiento cercano entre el FMLN y Mauricio Funes, creo que no. Creo que el FMLN es lo suficientemente inteligente como para dejar a su gente todavía en el gobierno de Mauricio Funes. Creo que no se van a retirar del gobierno. ¿Y sabe por qué? Porque un rompimiento implicaría retirar a Manuel Melgar y a toda la gente que tiene dentro de las estructuras del gobierno. Pero no solo eso, implicaría dejar de saber qué es lo que está pasando dentro del gobierno. Al FMLN le interesa saber qué está pasando dentro del gobierno. Y tiene a la Policía Nacional Civil y su inteligencia policial. Tiene a la Fuerza Armada y su inteligencia militar. Tiene al organismo de inteligencia del Estado, claro, y la inteligencia del Estado. Entonces, tiene migración y la inteligencia migratoria. Tiene la inteligencia de aduanas. Es decir, el FMLN lo que está haciendo es haciendo acopio de un conjunto de información que le va a servir en el evento de que ellos llegaran a ganar las elecciones del 2014. Ahora, usted me ha dicho lo que al FMLN le conviene, es decir, estar ahí porque conoce lo que está pasando en el gobierno, pero digamos, si Mauricio Funes está claro que tendrá que romper con ellos, no le conviene que eso ocurra. No, lo que pasa es que Mauricio Funes tampoco tiene el valor de mandar a la calle a toda esa gente, si son batallones del FMLN los que están en los cargos importantes dentro del gobierno. Si Mauricio Funes está rodeado, como le decía antes, por una argolla de su propia familia, por una argolla de sus amigos, por una argolla de los amigos por el cambio, por una argolla del FMLN, que es muy fuerte dentro del gobierno. Bueno, si Mauricio Funes está vigilado por el FMLN las 24 horas del día. Eso es una realidad. Y nadie repara en ello. ¿Por qué? Porque hay más gente del FMLN que gente de Mauricio Funes en el gobierno. Y no creo que Mauricio Funes se vaya a arriesgar a mandar a la calle a los funcionarios del FMLN que están en el gobierno, porque entonces ahí sí, mire, ahí se va a ver una confrontación violenta en las calles. Incluso hay blogs en la web de gente de izquierda que está hablando de insurrección. Se sabe que hay ya grupos pequeños que están reeditando aquel entrenamiento militar que tuvieron cuando se descubrió aquella conspiración del señor Belloso,
que terminó con la muerte de los policías cerca Sí, sí. de la universidad. Entonces, si el FMLN se está preparando para insurrección, si se está preparando, o alguna gente, digamos, paralela al FMLN, está preparando estos cuadros armados, al señor Mauricio Funes no le conviene mandar a la calle al FMLN, porque entonces va a crear las condiciones objetivas para una insurrección en su mismo gobierno. Eso no le conviene ni a Mauricio Funes ni al país. Bueno, pero ese es el peor de los mundos, doctor. No, pero sí que esa es una perspectiva que puede ser viable, que está dentro de las posibilidades. Ahora, Mauricio Funes no tiene sus servicios de inteligencia propios, porque incluso sus mismos servicios de inteligencia están en manos de potencias extranjeras, que no las vamos a mencionar, pero que cualquiera se puede imaginar de dónde puede venir esto, pero que algunas de esas potencias extranjeras, sus enlaces son la gente que está más cerca de Mauricio a nivel emocional, a nivel afectivo. Tampoco vamos a ser explícitos, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Mauricio Funes es un rehén de su familia más cercana, un rehén de sus amigos y un rehén de algunas personas con grandes intereses económicos que no están en la lista de la oligarquía salvadoreña, sino que son gente advenediza que ahora tiene muchos millones de dólares y que incluso tienen mucho poder de decisión dentro del gobierno de Mauricio Funes. Bueno, nos quedamos en el punto porque vamos a una pausa. Cuando regresemos solo quiero saber una pregunta final sobre este tema para que pasemos al tema de seguridad pública, y es en torno a si usted ve dentro de ese movimiento que puede articularse alrededor de Mauricio Funes al movimiento Agana, la Gran Alianza por la Unidad Nacional, que se ha articulado en una asamblea legislativa tras la decisión en el Partido Arena. Vamos a la pausa, regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Quiero cerrar sobre el tema político para que pasemos al tema de la inseguridad pública que vive en nuestro país, doctor Salgado. Le preguntaba entonces, si usted ve a Gana articulando un esfuerzo, los diputados, bueno, Miguel Agüez, lo entrevisté esta semana, bueno, él dice, nosotros tenemos abiertas las puertas tanto al expresidente Saca como al presidente Funes, dice, o sea, cada vez más hablan con más transparencia, digo yo, alrededor de la posibilidad de tener ese tipo de acuerdos o de alianzas. ¿Será que puede ir por ahí el asunto? Bueno, mire, yo veo a Gana en dos perspectivas, la perspectiva actual y la perspectiva futura. En la perspectiva actual, Gana es un movimiento, no es un partido político. ¿Qué quiere decir eso? Los que hemos fundado partidos políticos aquí en El Salvador sabemos que es bastante difícil estar peleados con los grandes partidos que manejan el Tribunal Supremo Electoral. Y Gana no está en el Tribunal Supremo Electoral. Entonces Gana tiene que ser muy moderado, con un lenguaje muy diplomático, hoy que es movimiento, que no es partido político. Pero yo veo a Gana en otra visión y en otra perspectiva. Y creo que ellos van hacia allí. Ellos, cuando sean partido político, tienen que ser pragmáticos. Tienen que presentarle al pueblo un proyecto, un programa, no salirse de ese programa y negociar ese programa con el FMLN y con Mauricio Funes. ¿Para qué? Para darle a entender a la gente que son una derecha progresista,
una derecha transformadora, una derecha que quiere el bienestar público. Entonces, desde ese punto de vista, yo en este momento, y quizás por unos 2 o 3 meses más, no vería a Gana confrontándose con nadie. Yo veo a Gana contemporizando con el FMLN, contemporizando con los demás partidos de derecha, incluso ha votado en la asamblea junto a Arena, ha votado junto al FMLN. Yo veo a Gana, no como dicen algunos, como el partido que le está dando el apoyo al presidente de la República. No. Yo creo que es un partido, es un movimiento muy pragmático que en este momento sabe que lo pueden batear del Tribunal Supremo Electoral y que su objetivo es justamente ser partido político. Pero yo veo a Gana ya como partido político presentándole al pueblo su programa de gobierno, presentando su plataforma con miras a la Asamblea Legislativa del 2011, de las elecciones del 2012, y ya Gana va a tener una posición muy diferente con nuevas incorporaciones, porque definitivamente Gana tiene que enriquecerse con nuevas incorporaciones. Bueno, pasemos a otro tema, el tema de la seguridad pública, doctor. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el tema de seguridad pública? Es decir, la situación se ha desbordado, ha aumentado el número de homicidios. Bueno, lo más dramático ha sido toda la discusión legislativa en torno al aumento de años de cárcel para los menores. Simultáneo a eso ha ocurrido entonces, cuando no han logrado superar el veto del presidente sobre este tema, ha ocurrido el lamentable asesinato de un joven estudiante del Inframundo. ¿Qué está pasando? Yo lo que veo que tanto la Asamblea como el Ejecutivo se están yendo, digamos, a ver nada más los árboles que les quedan enfrente, pero no miran el bosque. El problema de la seguridad pública es un problema más complicado, es un problema de valores positivos, por supuesto. Es un problema de educación, es un problema de rebelión de la juventud, es un problema de falta de oportunidades, por supuesto. No podemos nosotros ocultar que hay una falta de oportunidades para la juventud. No debemos ocultar tampoco que ha habido mucha corrupción y que el joven ha crecido viendo la corrupción de los mayores. Y no podemos ocultar tampoco que hay un crimen organizado que, valga la redundancia, está bien organizado, que tiene suficientes recursos como para apoyar logísticamente a las pandillas y que las pandillas irradien ese poder que tienen hacia los institutos nacionales y algunos colegios particulares en donde ya se están metiendo, y que eso es para complicar al Estado. Mire, el crimen organizado y todo lo que depende del crimen organizado, incluyendo las pandillas y estos movimientos delincuenciales de los jóvenes de colegios, que son, digamos, el sotobosque de las pandillas, yo lo veo como una manera de desestabilizar y de distraer a la Policía Nacional y a los organismos del Estado, a las mismas instituciones del Estado, para poder permitir ese flujo, no solamente de droga, sino que el flujo de inmigrantes, el secuestro de personas, digamos, el tráfico de órganos humanos. Todo esto es parte del crimen organizado. Y si eso lo complicamos con que ya los carteles de la droga de México, de Guatemala y de Colombia ya están haciendo su nicho en El Salvador, si no hay soluciones novedosas, esto va a ser un teatro de guerra entre el crimen organizado y las instituciones. ¿Qué hay que hacer? Parecido a lo que está ocurriendo en México. Parecido, con mayores problemas en El Salvador, porque en El Salvador somos un país que no tenemos recursos, no tenemos ingresos suficientes como para combatir una ofensiva de tal manera, de tal naturaleza. Una pausa, doctor, la última pausa, regresamos para terminar de completar el cuadro sobre este tema. Ya volvemos.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Doctor Salgado, tenemos prácticamente casi 10 meses del nuevo gobierno, pero tampoco hemos visto, digamos, acciones fuertes, contundentes en tema de combate al narcotráfico. Es decir, no hemos visto decomisos como sí los había en el pasado, algunos decomisos de drogas o capturas de grandes capos en este país. Es decir, ¿qué es lo que está pasando entonces? Pero el señor presidente de la República, cuando era Mauricio Funes, y era un periodista muy acucioso, un entrevistador punzante, el señor Mauricio Funes, ahora presidente de la República, lo sabía. Él lo sabe. Si el gran problema de El Salvador, tanto en la corrupción como en el crimen organizado, como en el lavado de dinero, como en el tráfico de influencias, como en el enriquecimiento ilícito, es que nadie tiene la voluntad política de llegar hasta las últimas consecuencias con las cúpulas. Sí que aquí es bien sencillo. Cuando una persona sale de la noche a la mañana teniendo latifundios, teniendo empresas, teniendo millonadas de dinero que no se sabe de dónde han salido y no se le investiga, pues sencillamente lo que estamos haciendo es dándole una carta blanca para que el crimen organizado se entronice en El Salvador. ¿Cuándo se ha capturado en El Salvador a una persona que se puede decir esto pertenece a los estamentos más altos del crimen organizado? Nunca. Y por lo que veo no se va a hacer. Entonces, mientras no se ataque la cúpula, digamos, los poderes de decisión del crimen organizado en El Salvador, mientras no haya capturas y se lleve a juicio a las personas más importantes del crimen organizado en El Salvador, va a ser muy difícil que pueda resolverse el problema de delincuencia. Bueno, el presidente Funes tampoco se ha comprometido con el combate a la corrupción ahora. Bueno, se comprometió durante la campaña, pero ahora ha dicho de que tampoco está interesado en perseguir corruptos. Es que mire, yo no sé qué le pasa al presidente Funes. Yo creo que el presidente tiene una paranoia terrible y creo que cuando le hacen preguntas a los periodistas, el presidente Funes cree que quieren entramparlo. Y entonces él sale con unas cosas que pero tan ilógicas y que asustan, como diciendo que él no está para mandar a la cárcel a ningún corrupto. Pero yo no entiendo, claro, él no es el fiscal, él no es juez, pero él es el presidente del órgano ejecutivo y puede coordinar con los demás poderes del Estado para mandar a la cárcel a los corruptos, y no lo hace. Igual, él está soslayando el problema del crimen organizado, él no está yendo al fondo de la verdadera causa de la delincuencia en El Salvador, que es el crimen organizado. ¿Y cuál es su evaluación del trabajo que está desempeñando Manuel Melgar como ministro de Seguridad y don Carlos Asensio como director de la Policía Nacional Civil? Mire, yo quisiera ser suave con esta gente. Yo quisiera pensar que todavía no es el tiempo para que ellos den resultados. Pero lamentablemente, cuando veo ciertas respuestas y ciertas actitudes del titular de la seguridad pública, yo pienso que le queda grande la camisa que le han puesto. Y cuando yo veo al señor director de la PNC dar declaraciones, siento que él conoce el problema, siento que él tiene ideas para resolver el problema, pero siento también que él tiene mucho cuidado para no contradecir a los comandantes del FMLN que están manejando la seguridad pública. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todos tienen miedo, empezando por el presidente de la República. Todos tienen miedo. Entonces, así no vamos a resolver el problema, porque no va a haber ideas, no va a haber soluciones. La gente no va a ver. ¿Miedo a qué, doctor?
miedo justamente a que puedan tocar a ciertos personajes que desde hace muchos años están inmersos en el crimen organizado en El Salvador, pero que son tan importantes y tan poderosos que les vaya a resultar el tiro por la culata. Bueno, solo quiero cerrar, doctor, porque hay una pregunta que es para volver al tema anterior, para cerrar entonces la entrevista de ahora. Raúl Ernesto Garrido, Madrid Garrido de San Francisco, California, dice: considero que es una estrategia política y definitivamente les está funcionando, les guste o no, en las próximas elecciones tendrán su candidato pura sangre, en referencia a lo que hablamos del FMLN. Joaquín Cisneros de San Salvador dice: a las maras hay que extirparlas como un tumor canceroso que son. Ellos no tienen derechos humanos, si no miren las potencias mundiales que pasan sobre ellos. Bueno, hace referencia a otro tema, pero no alcanza ahí. Quiero cerrar con estos dos comentarios, su opinión. Pues yo creo que algo tenemos que hacer y pronto. Y tiene que haber un esfuerzo institucional para combatir la corrupción. La corrupción, no de todos los jueces, pero sí la corrupción de algunos jueces, de algunos fiscales y de algunos policías y algunos jefes policiales. No es ni todo el órgano judicial, ni toda la policía, ni toda la fiscalía, pero con uno que haya es suficiente para que pueda echar a perder el trabajo de las instituciones. Y no tenemos uno, tenemos más de uno. Entonces yo lo que creo que tiene que haber un gran esfuerzo institucional, tiene que haber más presión de la gente, el pueblo tiene que expresarse más en el sentido de pedirle resultados al presidente de la República, porque mire, el presidente de la República es el encargado de mantener la paz y la armonía dentro de El Salvador. Así como es el encargado de las relaciones internacionales, el presidente de la República es el que nos tiene que dar resultados para que este país viva en paz. Bueno, sin embargo, en el caso del asesinato del joven estudiante del Inframen, más bien el presidente le pedía resultados al fotoperiodista y a la gente que iba pasando, es decir... Por eso le digo que el presidente, yo no sé a qué está reaccionando, pero yo siento que es una paranoia política que el presidente tiene, que cada vez que lo interrogan creen que le quieren poner trampas. Y él no mira que las verdaderas trampas se las están poniendo las argollas doradas que lo están rodeando. Entonces, el presidente hasta ahora, para mí, en ciertos temas como el de la seguridad pública, en ciertos temas como de la conducción política, el presidente se está equivocando. Y si el presidente no corrige la plana a tiempo, el presidente va a tener problemas antes de fin de año. ¿Por qué? Porque este país se va a volver un país anárquico, un país de rebeldes, un país de desobedientes, un país que no va a respetar leyes, que no va a respetar personas y que no va a respetar valores. Y ya estamos llegando a eso. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos agotó, doctor. Le agradezco que haya compartido con nosotros. Muchas gracias. Muy gentil. Señor me lo bendiga. Gracias igual. Terminamos así la entrevista en línea. Nos vemos mañana a las 8:15 de la mañana. Buenos días. Con la presencia de Mauricio Funes en la televisión por 20 años, con aquellas posiciones críticas que Mauricio Funes sostenía, el FMLN creyó que debían ellos desparatizarse políticamente y asumir el rol de un partido abierto y darle la oportunidad a un hombre como Mauricio Funes con un pensamiento, yo no diría que de izquierda, pero sí un pensamiento bastante moderado, que podría representarlos, bueno, pero asumiendo que ellos en el camino podían condicionar a Mauricio Funes. Ahora, pero eso fue cuestión de cálculos, es decir, lo que me está diciendo usted es que si Chafik hubiese estado, hubiera sido distinta la realidad, es decir, con Chafik era otra historia. Definitivamente, Chafik no hubiera permitido, Chafik hubiera escogido probablemente con la misma estrategia a otra persona. Vaya, pero entonces es cuestión de cálculos, el FMLN hizo un mal cálculo, ¿cree usted?, al llevar a Mauricio Funes y después darse cuenta de que no era una persona que podían dominar a su antojo. Definitivamente, yo eso creo. El FMLN se equivocó. Se equivocó y obviamente ahora están pagando las consecuencias. ¿Por qué? Porque ni se está poniendo en práctica el plan del FMLN. Que debió ser el presidente de la República. ¿Cómo interpreta esto, doctor? Mira, lo que pasa es que desde el principio esta fue una relación de dañado ayuntamiento. Un matrimonio que realmente era previsible que estas cosas iban a ocurrir. Y quizá por eso Chafik corrió en el 2004 justamente
dejando al margen a Mauricio Funes, porque Chafik, siendo un hombre de mucha experiencia, con mucho recorrido, con mucho kilometraje en estas cuestiones políticas, quizá advertía de alguna manera que Mauricio Funes no era el hombre que podía representar al FMLN en un gobierno de izquierda. Recuérdese que el FMLN ha sido radical para etiquetar siempre a la sociedad donde le toque actuar. O el comunismo ha sido muy, muy crítico con los diferentes estratos sociales. Y Mauricio, para el FMLN, siempre se enmarcó como un pequeño burgués. Claro, ni siquiera el plan de Mauricio. Recordemos que Mauricio no presentó plan, Mauricio presentó un programa, nunca presentó plan. Nunca Mauricio quiso llegar al detalle de su programa. Y eso fue bien sospechoso, pero la gente no lo advirtió. La gente estaba muy entusiasmada, la gente creyó en el cambio, a la gente le nació una esperanza con Mauricio Funes, y también la gente, en cierto modo, se ha equivocado. ¿Se ha equivocado en tomar una decisión de votar por el FMLN y por Mauricio Funes? Correcto. Hay mucha gente que está decepcionada. Es decir, a la gente le está pasando lo mismo que le pasó con Arena. Están defraudados, están perdiendo la esperanza, están viendo cómo el partido político FMLN y Mauricio Funes están chocando, están viendo que todavía no ha arrancado el gobierno, están viendo que incluso Mauricio Funes obedece a una cadena de argollas doradas que lo están rodeando y que no representan precisamente los intereses populares. Y por otro lado, la misma personalidad de Mauricio no le permite trascender con obras o con proyectos o programas realmente en beneficio del pueblo. En otras palabras, creo que hay una inconformidad, creo que hay un descontento que todavía no se refleja en las encuestas en contra de Mauricio Funes, porque todavía la gente quiere ser consecuente con Mauricio Funes. El FMLN ha venido a darle a Mauricio Funes oxígeno, porque en la medida que el FMLN se pelea con Mauricio Funes, en la medida que hay confrontación del partido con Mauricio Funes, y en la medida que el pueblo salvadoreño no es un pueblo marxista, no es un pueblo comunista, sino que es un pueblo de reformas, de transformaciones sociales, un pueblo de cambios, pero no cambios radicales. En esa medida en que el FMLN cuestiona a Mauricio, se confronta con él, con el señor presidente de la República, el señor presidente de la República puede navegar todavía un poco más, aunque le queda poco tiempo. Pues le queda poco tiempo. Definitivamente, si para el 1 de junio el presidente no hace algo novedoso que pueda devolverle al pueblo la esperanza, yo creo que va a tener problemas en su segundo año de mandato. Vamos a nuestra primera pausa. Buenos días, gracias por acompañarnos. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica este miércoles 17 de marzo de 2010 y nos acompaña usted en la entrevista en línea. Le invito a que haga uso del chat o el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. Su participación siempre es bienvenida. Ahora queremos hacer un repaso de la coyuntura política del país y desde luego el tema de la inseguridad pública. Está con nosotros esta mañana en nuestros estudios el doctor Quirigualdo Salgado. Él es un analista y ex diputado de la Asamblea Legislativa. Doctor, bienvenido, buenos días. Un gusto. William. Un placer estar acá. Bueno, doctor, el pasado fin de semana el FMLN ha vuelto a dar señales de un nuevo roce con el presidente Funes. El vicepresidente Salvador Sánchez Serén le ha pedido mayor comunicación con el partido. Están ocurriendo algunas situaciones que parecen inéditas. En el pasado nunca habíamos escuchado esto, sobre todo cuando ha gobernado la derecha, y no porque quizás no hubiese algunas diferencias, sino porque daba la impresión de que se abordaban de otra forma. El FMLN ha celebrado el pasado domingo el triunfo sin, como se ha dicho en algunos medios de comunicación, sin el principal cumpleañero, el principal festejador